Buenos días. Hoy nos toca trabajar el capítulo 10 del libro de Papalia. Seguimos trabajando la niñez intermedia. Esta vez nos toca ver el desarrollo psicosocial en la niñez. Voy con ustedes a compartir pantalla. Bien. Empezamos. En el capítulo 10 vamos a ver el yo en desarrollo. Yo en desarrollo. El incremento cognitivo que tiene lugar durante la niñez intermedia permite a los niños ampliar conceptos más complicados sobre sí mismos y crezcan en su comprensión y control emocional. Según Harter, en 1996 al 98, indica que los juicios acerca del yo se tornan más realistas, equilibrados, amplios y se expresan de manera consciente durante esta etapa. En otras palabras, diremos que los niños tienen ahora la capacidad cognitiva para formar sistemas de representación, es decir, autoconceptos más amplios e incluyentes que van a integrar diferentes aspectos del yo. Vamos a ver la autoestima. Acá está. Aquí vemos un gatito frente al espejo que se ve como un león, ¿no? Este es una imagen que habla mucho sobre la autoestima. Entonces, según Erickson, en 1882, él tiene un enfoque que dice que tienen los niños una capacidad para el trabajo provechoso. Pero existe un problema que se debe resolver en esta etapa. La laboriosidad frente a la inferioridad, la competencia, la visión de que el yo es capaz de dominar habilidades y completar tareas. Los niños, dirá el autor, deben aprender habilidades correspondientes a su sociedad, ¿no? Que van a ser valoradas por su sociedad. Y las van a comparar con las de sus pares, o sea, los de sus pares son los otros chicos de su misma edad, ¿verdad? Entonces, depende de cómo se sientan en esta comparación. Será su reacción, la cual puede ser protección familiar o adicción al trabajo. Para poder aumentar la autoestima del niño, es importante que él siente el apoyo social, primero de los padres y compañeros y luego de los amigos y maestros. Decimos que la autoestima no se hereda, o sea, no nacemos con eso, sino que la vamos formando según vamos creciendo. En cuanto al crecimiento emocional, durante esta niñez intermedia, los niños se vuelven más conscientes de sus propios sentimientos y de los del resto de las otras personas. También regulan de mejor forma su expresión emocional en momentos sociales. Esto dirá el autor Sarni en 1998. Entonces, alrededor de los 7 a 8 años de edad está el orgullo y la vergüenza.
Depende de la propia concientización de las acciones y su vida social, ya que afectan la opinión que tienen de sí mismos, ¿no? En otras palabras, la consecuencia de sus acciones refuerzan a los demás, ya sea de forma positiva o negativamente. Y esto va a afectar la opinión de sí mismo, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la influencia del otro en el niño para que sea de una forma positiva o negativa, lo cual va a afectar a la opinión que el niño tenga de sí mismo. En dicha etapa, los niños adquieren mayor empatía y se inclinan a la conducta prosocial. Esto es una señal positiva, ya que tienden a actuar con propiedad en las situaciones sociales. Entonces, al estar libre de emociones negativas y afrontar los problemas con un enfoque constructivo, se destaca el control de las emociones negativas, ¿no? Porque es una muestra del crecimiento emocional del niño. Entonces, los niños van a comenzar a comprender las razones de sus emociones, ¿no? Estas emociones pueden ser enojo, miedo, tristeza, y cómo reaccionan otras personas cuando presentan estas emociones. Entonces, aprenden y se adaptan su conducta en base a ello. Además, también van a aprender a diferenciar entre una emoción y el expresar dicha emoción, las cuales son transmitidas a través de sus padres. Durante la niñez intermedia, los niños tienden a tener conciencia de las normas y reglas de la cultura, ¿no? Para la evolución emocional. Entonces, cuando los padres muestran desaprobación o reprochan al niño sus emociones negativas, estas van a tender a expresarse con mayor intensidad y deteriorar el ajuste social a ellos. Esto en 2001 habla Pavel, Leonard, Kupenov y Martín. El niño en la familia, veremos que los niños en esta edad escolar pasan más tiempo fuera de la casa que antes. Los padres siguen brindándoles un gran apoyo, amor y relacionándose con sus hijos, ¿no? Y estas relaciones son las más importantes en la vida de los pequeños. Tienen menos problemas emocionales y de comportamiento cuando pasan su niñez en una familia intacta, ¿no? Con ambos padres, una buena relación entre los padres, etcétera. Entonces, va a ser muy importante para el niño la atmósfera familiar. Y las influencias más importantes de este ambiente familiar en el desarrollo de los niños van a provenir de su ambiente propio, de su propio hogar. Tanto por factores económicos, factores afectivos, todo esto frecuentemente son facetas en la atmósfera familiar que están interrelacionadas. En cuanto a los aspectos de crianza, ahí está la corregulación y la disciplina que se les impone. Esta es la etapa de transición en el control de la conducta en la cual los padres ejercen supervisión general y los niños ejercen autorregulación momento a momento. Mientras que cambia la vida de los niños, también van a cambiar los problemas entre ellos y sus padres y las formas de resolverlos, de interrelacionarse. Entonces, en esta época de transición a la corregulación, es donde los padres y el niño comparten el poder. Los padres supervisan, pero los niños ejercen la autorregulación en todos los momentos. Los niños están más dispuestos a seguir los deseos y los consejos de sus padres, son más dóciles, ¿no? Siempre y cuando ellos reconozcan que estos son justos, se preocupan por su bienestar y que posiblemente saben más que ellos debido a su experiencia.
Entonces, conforme el tiempo en que los niños se transforman en preadolescentes y sus esfuerzos por alcanzar su autonomía son más conscientes, a menudo se deteriora la calidad de la solución de problemas y la negociación familiar. Esto en la página 391. ¿Cuáles son los efectos del trabajo de los padres en estos niños? Se ha demostrado que un aspecto que contribuye mucho a la atmósfera en el hogar es el nivel socioeconómico, ¿no? El trabajo de los padres tiene otros efectos indirectos en la atmósfera de la familia y por consiguiente en el desarrollo del niño. Entonces, este impacto del trabajo de la mujer, por ejemplo, depende de muchos factores: edad, sexo, temperamento y personalidad del niño. Entonces, su autoestima, que tiene un sentido de eficiencia personal y bienestar general, tienden a ser más altos que las amas de casa de tiempo completo. En cuanto a la pobreza y la crianza, el análisis ecológico de Bonnie Mibloit sobre los efectos persistentes de la pobreza va a trazar una ruta común que conduce al desequilibrio psicológico del adulto, a los efectos en la crianza de los hijos. Los padres que viven en casas pobres, que están preocupados por conseguir la siguiente comida y que sienten que no tienen el control sobre sus vidas, tienden a volverse personas ansiosas, depresivas e irritables. Entonces vamos a hablar, seguimos el niño en la familia, viendo esta figura que ven acá a su derecha, es de un test que son como rompecabezas que se arman para que el niño haga una historia de su familia. De ahí viene este dibujo. En cuanto a la estructura familiar, ¿qué vamos a decir de la estructura familiar? Diremos que muchas de las familias con dos padres son mixtas, como resultado del divorcio y del nuevo matrimonio. De los miembros de la pareja, también hay un número decreciente de otras familias no tradicionales, incluyendo las familias con un solo padre, familias homosexuales, familias de lesbianas, etc. Entonces, cuando hablamos de las familias adoptivas, la adopción se realiza a través de agencias públicas por parte de personas estériles, solteras, mayores, parejas homosexuales, gays, etcétera, ¿no? Entonces, la adopción de un niño implica desafíos muy especiales. Además de los problemas habituales de la paternidad, los padres adoptivos necesitan dominar la integración del niño adoptado a la familia, explicarle a este, ayudándole a desarrollar un sentido saludable del yo y si quizás si es posible a lo largo ayudarle a entrar en contacto con los padres biológicos, ¿no? También se dice que eso podría ayudar. Ahora, ¿qué pasa con el divorcio? Cuando estos padres se divorcian, no importa lo infeliz que haya sido un matrimonio, ¿no? La separación suele causarle un choque al niño, ¿no? A él le va a afectar. Los chicos pueden con esto ser muy temerosos del futuro, sentirse culpables, se sienten responsables en el divorcio, piensan que es por su culpa, se sienten lastimados por el padre que se marcha y se ponen furiosos con ambos padres. Entonces, los hijos de una pareja que se divorcia tienden a presentar más problemas sociales, problemas académicos y de comportamiento, claro, que los vástagos de las familias tradicionales, ¿no? Esa es la diferencia que cuando están en una familia divorcio. Entonces, vivir en una familia reconformada es notable la cantidad de hogares con un solo padre y están en la cabeza, en esta cabeza, una mujer. Entonces, el número de los que se encuentran a cargo del padre se van a duplicar.
Los hijos de familias divorciadas suelen pasar 5 años en un hogar con uno de los padres y bueno, a veces van turnando visitas, etcétera, ¿no? También es común que vivan en una familia mixta, ya que cuenta con un número mayor de integrantes que incluye a los familiares de los 4 adultos y tiene muchos factores estresantes debido a las pérdidas por muerte, divorcio. Estos hijos pueden tener miedo a confiar o amar a otras personas que tienen miedo al abandono. De ahí vienen estas personas que son con dependencia emocional, ¿no? De su pareja. La lealtad de un niño ante el padre ausente o muerto puede inferir en la formación de los lazos afectivos con el padrastro, por ejemplo, ¿no? Entonces, la relación con sus hermanos, los hermanos se ven impulsados a reconciliarse después de las peleas, ya que saben que se verán al día siguiente. Entonces, ellos aprenden a expresar su ira, no equivalente a terminar una relación. Y los hermanos mayores piensan en los pequeños y los ayudan con sus tareas, van asumiendo otros roles, ¿no? Las relaciones entre los hermanos en las áreas rurales, principalmente dirá la autora de Asia, África, Oceanía, Centro, Sudamérica, dice que los padres entrenan a los niños para que enseñen a sus hermanos menores y de esta manera ellos absorben esos aprendizajes. Dirá entre comillas Cicirelli en 1994 que los hermanos pueden pelear y competir, pero lo hacen dentro de las reglas y roles sociales. En las sociedades, en cambio, industrializadas, los padres tratan de no abrumar a sus hijos con el cuidado de los menores. Esto dice Weisner en 1993. En este sector los hermanos son menos y es mayor la diferencia de edad entre ellos. Veamos ahora el niño. Esto ya hemos visto en el grupo de pares. Sus pares son los chicos de la misma edad. Vamos a ver que hay las influencias positivas y las influencias negativas. El niño en el grupo de pares en los años preescolares, los niños juegan todos juntos. En cambio, cuando se llega a la edad escolar, el grupo de pares florece. Un rango de edades demasiado amplio implica muchas diferencias, no tan solo en el tamaño, sino también en los intereses que tienen comunes, en niveles de habilidad. Estos generalmente solo son de niños o de niñas. Ahora vamos a ver esto de las influencias positivas. Cuando los niños comienzan a alejarse de los padres, los amigos abren nuevas perspectivas y los libera para hacer juicios independientes. Estos grupos los va a ayudar a desenvolverse en la sociedad, a cuándo ceder y cuándo mantenerse firmes. Los grupos pueden tener también efectos negativos, ¿no? Tales como estas conductas negativas de robar, uso de drogas, actos antisociales. Todo esto puede convertir a un niño problemático en un niño delincuente. Pasará de problemático a delincuente. Otra actitud negativa es el prejuicio hacia otras personas de diferentes razas o etnias. Ampliando las experiencias de los niños puede disminuir o eliminar el prejuicio. Hablamos también de la popularidad del niño en el grupo de pares. Va a adquirir mayor importancia en la niñez intermedia. Las opiniones de los amigos van a afectar considerablemente su autoestima. Los niños que son populares tienen buenas habilidades cognitivas, son buenos para resolver los problemas sociales, ayudan a los otros a ser más asertivos, etcétera, ¿no? Entonces,
En cambio, aquí estamos viendo los que son impopulares, son más reservados, son más inmaduros, ansiosos e inseguros. En cuanto a la amistad, los niños buscan amigos como ellos, que tengan la misma edad, sexo, grupo étnico, intereses comunes. Por ello sienten afectos, se sienten cómodos y comparten sentimientos y secretos. Aprenden a cooperar y a comunicarse. Entonces, la amistad ayuda a los niños a sentirse bien consigo mismos. Por eso les resulta más fácil hacer amigos. Los conceptos de amistad cambian con los años. Esto refleja el crecimiento cognitivo y emocional. Entonces, aprenden a comunicarse, son más cooperativos. Esto va a ayudarles en su autoestima y el autoconcepto que tienen de sí mismos. Entonces, el niño en el grupo de pares, aquí vamos viendo según Selman, en el cuadro de él, de la edad, la etapa 0 es de 3 a 7 años, donde el compañerismo es momentáneo. En la etapa 1, de 4 a 9 años, asistencia en un sentido. Se dice que están más o menos en la etapa 2 y 3, según el autor del libro. Dice, en la etapa 2, de 6 a 12 años, hay una cooperación de conveniencia en dos sentidos. Y en la etapa 3, de 9 a 15 años, las relaciones estrechas mutuamente son compartidas. La 4 será de 12 años adelante, que será más independiente y autónomo. Aquí hablamos del bullying escolar, la agresión entre los chicos, etc. En cuanto a la agresión, la intimidación, miren, agresión hostil dice pretende lastimar a otra persona. En la intimidación, la agresión es deliberada y persistentemente dirigida contra un objetivo o la víctima en particular, por lo general, una que es débil, vulnerable e indefensa. Entonces, a veces cuando los chicos de esta edad son objeto de burla, objeto del bullying escolar, es justamente porque tienen una baja autoestima, un concepto muy pobre de sí mismos y se ponen como objetos del otro. A veces los padres se equivocan cuando quieren cambiarlos de colegio porque eso no funciona. Se va a seguir poniendo en esa posición de objeto. En cuanto entonces a esta agresión hostil que está destinada a lastimar a su blanco, la agresión instrumental que pretende alcanzar un objetivo, estos niños mayores de 9 años reconocen dicha conducta. Se dan cuenta de que surge el enojo y que pretende lastimar al otro. La agresión y procesamiento de la información social. Un niño que es golpeado accidentalmente puede responder con dureza, asumiendo que el otro niño lo golpeó a propósito. Entonces se considera que los otros niños tratan de lastimarlos y responden con enojo, en represalia o autodefensa. Los niños que buscan el control y el dominio pueden ser sensibles, sus habilidades cognitivas son limitadas y reaccionan de manera agresiva. Aquí los adultos pueden ayudar a frenar la agresión hostil, enseñando a reconocer cuándo se enojan y a controlar la ira, mientras que la agresión instrumental tiende a detenerse si no es recompensada. Aquí hay una pregunta de la violencia televisiva que está abajo. Hay una pregunta que dice, ¿conduce a la agresión la violencia televisiva? La respuesta es que cuando los niños ven violencia televisada, pueden absorber los valores representados y llegar a considerar a la agresión como una conducta aceptable. Influye. Los niños que ven a los héroes, a los villanos en la televisión, obteniendo lo que desean por medio de la violencia, pueden concluir que la violencia es una forma de resolver los conflictos.
Entonces, cuando mayor es la dosis consumida de la televisión, van a ser más dañinos sus efectos. Los niños que presentan problemas psicológicos y conductuales puede que vean más televisión que los niños sin esos problemas. Entonces, la influencia a largo plazo de la violencia televisada es mayor en la niñez intermedia que en edades más tempranas. De todas formas, la agresividad puede ser disminuida reduciendo el uso de la televisión. Entonces, por eso se recomienda a los padres que controlen qué están haciendo sus hijos, qué están mirando, ¿no? Controlar un poco. En cuanto a los hostigadores y las víctimas, la agresión se convierte en intimidación cuando es deliberada y persiste contra un blanco particular, habíamos dicho. Una víctima que por lo regular es débil, vulnerable e indefensa. Entonces los hostigadores masculinos tienden a usar la fuerza física, hay una agresión manifiesta y a seleccionar a niños o niñas como víctimas. Los hostigadores pueden usar medios verbales o psicológicos como una agresión relacional y es más probable que tomen a otras niñas como víctimas. Entonces, los patrones de intimidación y victimización pueden quedar establecidos desde el periodo escolar. Los agresores pronto conocen cuáles son las víctimas más fáciles y se enfocan en ellos, ¿no? Porque se ponen estos como objetos del otro. En la niñez intermedia, los hostigadores son proclives a tener malas calificaciones, fuman, beben, y sus víctimas suelen ser sumisas, lloran con facilidad, no discuten, no provocan, tienden a ser solidarios con mucha dificultad para ser amigos. Entonces, la probabilidad de ser hostigados parece disminuir en forma constante a lo largo de la niñez intermedia y la adolescencia. A medida que los niños crecen, la mayoría de ellos pueden aprender cómo desalentar la intimidación, dejando un fondo más pequeño de víctimas disponibles. En cuanto a la salud mental, tenemos los trastornos emocionales comunes. Después vamos a hablar de los trastornos de la conducta perturbadora, de la fobia escolar y otros trastornos de ansiedad. En cuanto a los trastornos emocionales comunes, aunque la mayoría de los niños tienen un buen ajuste emocional al iniciar la escuela primaria, se remite a cantidades crecientes de niños para recibir tratamiento para la salud mental. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad o del estado de ánimo son los más comunes y el trastorno de conducta perturbadora. Algunos problemas aparecen que parecen estar asociados con una fase en particular de la vida del niño y después desaparecen gradualmente, pero otros necesitan ser tratados para prevenir problemas en el futuro. Este trastorno de la conducta perturbadora, las rabietas, la conducta desafiante, pendenciera, hostil, deliberadamente fastidiosa por lo general, disminuye en la niñez intermedia. Ahora, si dicho patrón persiste hasta los 8 años de edad, pueden ser diagnosticados con el trastorno negativista desafiante. En el DSM-10, el CIE-4, ponemos en el diagnóstico conducta opositora. Entonces, es un patrón de desafío hacia las figuras adultas. Cuando este trastorno es repetitivo y sigue de actos antisociales y agresivos, se denomina trastorno de la conducta. Entonces, los niños que tienen estos trastornos de conducta suelen tener también el trastorno por déficit atencional, la hiperactividad, el TDAH que decimos, ¿no? En cuanto a la fobia escolar y otros trastornos de ansiedad, los niños tienen un temor infundado de ir a la escuela.
Esto se debe a que algún profesor es sarcástico con ellos, o hay un hostigador, o les exige mucho, ¿no? En sus trabajos escolares. Entonces, esta fobia escolar puede ser un tipo de trastorno de ansiedad por la separación, que es una condición que involucra una ansiedad excesiva debido a la separación del hogar o a las personas con más apego que ellos tienen. Entonces, la fobia social es un temor extremo y o evitación de las situaciones sociales. Los niños con fobia social pueden tener tanto miedo del bochorno que se ruborizan, sudan o tienen palpitaciones cuando se les pide que hablen en las clases, pasen al frente o cuando se encuentran un conocido en la calle, entonces van a presentar algunas conductas evitativas también. Otros niños tienen el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? ¿Qué es esto? Estos niños se preocupan por todo, por sus calificaciones, por llegar a tiempo, por las guerras que hay en el mundo, los maremotos, etcétera. Entonces, tienden a ser perfeccionistas, conformistas, a dudar de sí mismos, no están seguros. El trastorno otro obsesivo compulsivo es cuando están obsesionados por pensamientos, decimos rumiación, ¿no? De ideas, pensamientos, imágenes o impulsos repetitivos e intrusivos. Y a menudo muestran conductas compulsivas como el lavado constante de sus manos, el verificar cosas o los trastornos de ansiedad, que son 2 veces más comunes en las niñas que en los niños. También vamos a hablar de la depresión infantil. La depresión infantil es la incapacidad para divertirse o concentrarse. Hay fatiga, hay actividad o apatía extrema, sentimientos de minusvalía, entre otros. Estos niños deprimidos provienen de familias con altos niveles de depresión, ansiedad, abuso de drogas o conducta antisocial de los padres. A menudo la depresión surge cuando el niño avanza de la primaria a la secundaria y esto se debe a las altas presiones académicas. Entonces, cuando hablamos de las técnicas de tratamiento, aquí, técnicas de tratamiento, tenemos la psicoterapia individual, de juego, artística, familiar, conductual, la farmacoterapia. A ver, vamos a desglosar eso. Cuando hablamos dentro de estas técnicas de tratamiento de la psicoterapia individual, es un tratamiento psicológico en el cual un terapeuta ve de forma individual al paciente con problemas. Es útil en momentos de estrés, tales como la muerte de un familiar, el divorcio de los padres, etcétera. Ahí es que aplicamos la psicoterapia individual. Tenemos la terapia familiar, que es un tratamiento psicológico donde se ve a la familia entera para analizar los patrones de funcionamiento. En estos casos, el niño que llevó a la familia a la terapia es el ser más sano de todos. Él viene a ser el síntoma de esa familia disfuncional, ¿no? El niño es el síntoma de los padres. En cuanto a la terapia conductual, emplea los principios de la teoría del aprendizaje para fomentar conductas deseadas y eliminar las no deseadas. Usamos reforzadores positivos, negativos, etcétera. En cuanto a la terapia de juego, es donde el niño juega libremente mientras el terapeuta lo observa y a veces hace comentarios, plantea preguntas o hace sugerencias. La hora de juego es uno muy conocido. En cuanto a la terapia artística, esta va a permitir que un niño exprese sentimientos problemáticos sin palabras, usando variedad de materiales y medios artísticos. Al hablar de la farmacoterapia o terapia farmacológica, esta es la administración de medicamentos para tratar los trastornos emocionales. Mayormente no es muy recomendado en niños, pero sí en adolescentes.
El estrés y la resistencia, los factores de protección. El estrés es una respuesta a las exigencias físicas y psicológicas que da una persona. Los eventos estresantes forman parte de la infancia y la mayoría de los jóvenes aprenden a afrontarlos. Las tensiones de la vida moderna se está obligando a los niños a crecer demasiado rápido y a su vez hacen que su niñez esté llenando de tensiones. Dada la cantidad de estrés a la que están ellos expuestos, los infantes, no debería sorprendernos que se preocupen mucho. Entonces, la ansiedad en la infancia ha incrementado notablemente. El estrés y la resistencia. Afrontando el estrés, el infante resistente. Entonces se les llama niños resistentes a quienes resisten de las circunstancias adversas. Estos funcionan bien a pesar de los desafíos o amenazas o quienes se recuperan más rápido de eventos traumáticos. Los factores de protección son aquellas influencias que reducen el impacto del estrés temprano y tienden a predecir resultados positivos. Estas son las relaciones familiares saludables y el buen funcionamiento cognitivo. Otros factores importantes dentro de la personalidad del niño son las experiencias compensadoras, el riesgo reducido. Entonces, en esta diapositiva vamos a ver que el afrontamiento al estrés, hay factores protectores como ser los vínculos sólidos, cuando tiene por lo menos un vínculo sólido con uno de los padres. Los adultos son competentes y afectuosos a su alrededor, tienen un coeficiente intelectual elevado, son buenos para resolver los problemas, su personalidad estos chicos son más adaptables, son más amistosos, pues son más resistentes, independientes, sensibles, hay un riesgo reducido y sus experiencias compensatorias, el ambiente y las actividades saludables. En cuanto a la reflexión grupal, se refleja la importancia que tiene para un individuo su entorno social, su salud física, su salud emocional, mental, las relaciones que tienen con los pares, su estado físico, ya sea por sobrepeso, desnutrición, sedentarismo, entre otros, ¿no? Una buena alimentación es la base para el buen desarrollo del ser humano en su aprendizaje y a nivel psicológico y social. Entonces, las enfermedades en la niñez intermedia provocan un desequilibrio en el desarrollo del individuo, ya sean enfermedades a corto o largo plazo, como habíamos hablado en la anterior clase del asma, que provoca grandes deserciones escolares por la ausencia de este en el recinto escolar. Todo y cada uno de los factores influyen en el desarrollo del niño. También afectan el desarrollo cognitivo, procesos por los cuales los niños o las niñas resuelven problemas y crean sus experiencias de vida. Procesos muy importantes en su desarrollo. Para obtener un mejor desempeño, el niño debe sentirse partícipe en la clase. Mientras mejor se sientan los niños en el primer grado acerca de sus habilidades académicas, más van a tender a involucrarse, pues que decíamos que es importante cuando cursan el primer nivel. También la actitud de los padres acerca de la tarea tienden a transmitirles al niño. Un padre cuyo hijo tiene motivación para el logro no necesita sobornarlo o amenazarlo para asegurarse de que haga sus tareas. Entonces, no existe una línea divisora clara entre el sobredotado o el creativo o no serlo. Todos los niños sacan lo mejor de sí cuando son estimulados en sus áreas de interés y habilidad que lo favorezcan. Lo que se aprende acerca de fomentar la inteligencia y la creatividad en los jóvenes más capaces puede ayudar a todos los niños a desarrollar al máximo su potencial.
El grado en que lo logren afectará su autoconcepto y otros aspectos de su personalidad. Entonces es de gran importancia controlar los diferentes factores que influyen en el desarrollo del niño, de la niña, para así poder formar y crear en él un buen y sano desarrollo. En nuestra labor como futuros psicólogos y docentes, ya que debemos guiar al individuo en tomar conciencia en su desarrollo, ya sea físico, mental o psicológico. Toda la información que nos brindan este par de capítulos de este texto nos ayudan a comprender los diferentes puntos de vista de los críticos y científicos a cuanto es el desarrollo del niño, entendiendo que no todos poseen las mismas habilidades, ya que sea por el desarrollo en el cual se desenvuelven psicológicamente, como también su entorno social va a influir, familiar. Además de la educación que les vamos a brindar durante sus primeros años de formación académica, esto es producto de la diversidad cultural en la cual vivimos en el siglo XXI. Pero estos sí sufren cambios muy similares en cuanto a su desarrollo. Entonces, por ende, debemos comprender que todos estos aspectos mencionados anteriormente son de vital importancia en nuestra futura labor, debido a que nosotros nos desenvolveremos dentro del mundo de la diversidad en el aula de clases con chicos de realidades completamente distintas unas de otras. Muy bien, entonces eso es lo más importante que hemos podido ver del capítulo 10 del libro de Papalia sobre el desarrollo psicosocial en la niñez intermedia. Aquí damos fin a la clase del día de hoy.